Si usted se encuentra en este lugar, su presencia de alguna manera confirma que usted cree en Dios, que usted cree en sus promesas, que usted cree en sus palabras y que también desea ser parte de todo ello. ¿Será esto una realidad en su vida? ¿Será esto una realidad en su corazón? ¿En realidad usted está plenamente interesado en el reino de nuestro Dios? ¿Le gustaría ser parte del reino de nuestro Dios, hermanos? ¿Del reino de los cielos? Y si es así, mi amigo, mi amiga, si es así, si en realidad su deseo es enorme de ser parte del reino de los cielos, parte del reino de nuestro Dios, ¿qué tan dispuesta o qué tan dispuesto está usted a hacer la voluntad de nuestro Dios? Porque sabe que muchos, lamentablemente, muchos tristemente no podrán entrar al reino de los cielos. No podrán algún día ver la gloria de nuestro Dios. No podrán, hermanos, disfrutar de toda esa magnificencia, de toda esa grandeza y poder de nuestro Dios. ¿Y sabe por qué? Porque tristemente no estuvieron dispuestos en hacer simple y sencillamente la voluntad de nuestro Dios. En Mateo capítulo 7, palabras mismas de nuestro Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7, del versículo de 21 al 23, dice el Señor así. Mateo 7, versículo 21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos van a querer pretender engañar a nuestro Dios, haciéndole creer de que en realidad ellos cumplieron con la voluntad de nuestro Dios, que ellos hicieron la obra de nuestro Dios, pero bien sabemos que nadie puede engañar a nuestro Dios. La palabra Señor, Señor aquí, hermanos, implica en el griego es kurios. Y este nombre, hermanos, o esta palabra kurios implica mi amo, mi dueño, mi Señor, quien es el dueño de mi vida, el amo mío, el que me da órdenes y yo obedezco. Eso es lo que implica, Señor. Y el Señor mismo nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y sabe que en esa diapositiva que usted está viendo precisamente, hermanos, acerca del bautismo, es porque ahí se principia la obediencia a nuestro Dios. Y de esa manera, hermanos, somos nosotros introducidos en el reino de nuestro Dios. De hecho, este texto no lo tenían, no lo tenía ahí, hermanos, en las diapositivas, pero se me viene a la mente Hechos capítulo 2, cuando se empezó a predicar por primera vez en aquel día, en el día del Pentecostés.
En la fiesta solemne, el día de las primicias, donde se traían los primeros frutos de la cosecha, hermanos, se traían a nuestro Dios. Y en ese día se predicó la palabra de nuestro Dios, se predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y muchos de los que oyeron, creyeron y se arrepintieron y fueron bautizados. Hechos capítulo 2, versículo 42. Y fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Había mucho más gente, hermanos. Más de 3,000 personas. Pero solamente como 3,000, hermanos, decidieron obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Y continuó la iglesia, hermanos, porque la iglesia precisamente es el reino de nuestro Dios. La iglesia que nuestro Señor Jesucristo estableció es su reino. En Mateo capítulo 16, versículo 18, decía el Señor a Pedro, cuando Pedro dio aquella gran confesión con respecto a la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor los cuestionaba, les decía: ¿quién decís la gente que es el Hijo del Hombre? Y unos dijeron, bueno, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, otros dicen que eres Juan el Bautista, y otros dicen que eres un otro profeta. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿y vosotros quién decís que es el Hijo del Hombre? E inmediatamente responde el apóstol Pedro, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y nuestro Señor Jesucristo, hermanos, le felicitó y le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo mismo, sobre su confesión de fe, dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que el Señor hace, hermanos, usa una palabra del sinónimo que es iglesia y reino, que son las mismas cosas. Es por eso que en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice la Escritura: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Salvos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y qué importante es entonces identificarnos plenamente con la voluntad de nuestro Dios. Pero el problema, hermanos, que existe en la actualidad, y de hecho tiempo atrás existía mucha confusión también, hermanos. No solamente en estos postreros días, no solamente en estos últimos días, sino aún también en los primeros días. Habían muchas doctrinas erróneas que desviaban al hombre de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, o de la doctrina de nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, en Mateo capítulo 15, nuestro Señor Jesucristo terminó diciéndole a aquellos fariseos, porque los mismos fariseos acusaban al Señor, y dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos cuando comen pan? Y el Señor le decía: ¿y vosotros por qué quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pues se dejaban guiar, hermanos, por los mandamientos de los ancianos. Y más adelante le dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 15, versículo 9. Había también una dificultad. Había confusión para hacer la voluntad de nuestro Dios, aún en aquellos tiempos como hoy en día. Ahora en día es mucho más, hermanos. Y todo este engaño, hermanos, toda esta confusión, lamentablemente la ha creado precisamente Satanás. Pues de hecho, Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice la Escritura: y fue arrojado el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Apocalipsis 12, versículo 9. Así como Dios existe, existe el diablo, hermanos. Así como existe la verdad de Dios, existe la mentira. Y desafortunadamente, hermanos, de hecho el mismo Satanás se vale también de personas, hermanos, que prediquen erróneamente y que son doctrinas de demonios. Lo dice la Escritura, no lo digo yo. Mire, vaya conmigo en Primera de Timoteo, capítulo 4, y en el versículo del 1 en adelante, cuando dice el apóstol el Pedro, el Espíritu dice, me reveló claramente que en los postreros días, dice, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios. Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. Apostatar, hermanos, implica abandonar la fe, abandonar la doctrina, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Es por eso que hoy en día ciertamente es muy difícil. Y mucha gente dice, ahora es bien difícil conocer la verdad de Dios. Es bien difícil conocer la voluntad de nuestro Dios, porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, allá dicen aquello, acá dicen esto. Realmente es difícil. Yo por eso ni voy a la iglesia, yo por eso ni estudio la Biblia, porque todo está confundido. ¿Y tú crees que al decidir esa determinación de quererte quedar, como quien dice, neutro, ajeno, ausente de todo lo demás, tú crees que esa condición te va a salvar? ¿En realidad crees que eso, el llegar ante el juicio de nuestro Dios cuando nuestro Señor Jesucristo venga, porque va a venir, nos va a juzgar? ¿Tú crees que el decir, es que como había tanta confusión en el mundo, yo no quise saber nada, no quise comprometerme con nada? ¿Tú crees que eso te va a salvar de la ira de Dios? No va a ser así. No va a ser así. Ciertamente por eso, como estamos viendo, hermanos, cuando dice los postreros días apostatarán, postreros son los últimos días. En la actualidad eso es lo que está pasando. Como también dice, hermanos, de que hay hombres que amadores de sí mismos, hombres que no quieren, hermanos, aceptar la palabra y la voluntad de nuestro Dios, porque la misma voluntad de Dios se opone a sus caprichos, se opone a sus deseos, se opone a sus intereses personales. Mire y lea conmigo en 2 de Timoteo capítulo 4. Y en el versículo, creo yo que es cuando dice, bueno, a empezar del versículo 1, cuando dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y con su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Y la razón dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas, es decir, a los cuentos, a los mitos, a las ficciones. Dice que no sufrirán la sana doctrina, es decir, que no van a estar dispuestos a sufrir y a padecer por la verdad, por la voluntad de nuestro Dios. Y van a inventar otras cosas. Y es la manera de cómo lamentablemente surgen otras religiones, surgen otros credos que son inventados para favorecer al hombre y no para agradar a Dios, lamentablemente. Por eso, aparte de todo esto, hermanos, muchas veces nosotros, ante la voluntad de nuestro Dios, ante la revelación de la verdad de nuestro Dios, venimos a veces ya con ideas preconcebidas en nuestra mente. Es decir, con ideas que ya
oímos anteriormente, adoptamos y las hicimos nuestras. Y a veces, por ejemplo, pensamos que a mí me enseñaron que solamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo soy salvo, que no necesito hacer absolutamente nada porque la sangre redentora de Cristo ya me salvó, que yo no necesito hacer nada porque la salvación no depende de las obras. Acuérdese de la palabra de lo que es el sofismo, una verdad con apariencia de mentira. O una verdad a medias. Es cierto que nadie puede ser salvo por sus propias obras. Efesios capítulo 2, versículo 8. Pero, y ciertamente por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros podemos alcanzar redención. Pero Pablo mismo nos dice, Efesios 2, versículo 8 y 9, cuando dice, porque por gracia sois salvos, pero dice, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Por medio de la fe, por medio de la obediencia, hermanos. Pero lamentablemente a veces venimos con ideas ya preconcebidas, como en el caso de aquellos judíos, a los cuales habían creído en nuestro Señor Jesucristo, pero dejaron de creer. Aquellos judíos que habían creído en el Señor mismo les dijo, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Y qué dijeron ellos? Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Pues ¿qué tienes? Palabras en una forma del sarcasmo, de ironía y de burla hacia nuestro Señor Jesucristo. Linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? No sabes con quién estás hablando. Mire, con ideas ya preconcebidas. Eso es lo que a veces impide que uno venga al conocimiento de la verdad de nuestro Dios. Y muchas veces, hermanos, lamentablemente, la incredulidad. El apóstol Pablo lo dice en 2 Corintios 4:4, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio. Pero mire a quiénes, hermanos. No está diciendo a los creyentes, el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los creyentes. No, dice de los incrédulos. Es decir, Dios lo que hace, mis amados hermanos y mis amigos, Dios te revela su voluntad a través de su palabra y te dice, mira, esta es la verdad. Esta es la verdad. Pero en el momento que tú dices, no, yo no creo en eso, yo no voy a aceptar eso. Ah, ¿no crees esto? Ahí te va la mentira. Ahí te va la mentira. Y de eso se vale Satanás. Entonces Satanás dice, este es mío. El Dios de este siglo, de esta era, y está en una letra minúscula en 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria o la luz del evangelio. Y es por eso que lamentablemente, hermanos, tal pareciese que en toda esta situación conflictiva, confusa, hermanos, tal pareciese que fuese imposible de llegar a conocer la voluntad de Dios y de ser parte de su reino. Pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en su palabra, mire, lea conmigo precisamente en Juan capítulo 17. Él nunca nos va a decir que algo que no podamos hacer. Mas sin embargo, Él nos dice esto en Juan capítulo 7 y en el versículo, hermanos, 17. Juan capítulo 7 del 14 dice, Juan 7 versículo 14, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina, es decir, mi enseñanza, no es mía,
sino de aquel que me envió. El que quiera hacer, fíjese muy bien, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él pecado. No hay en él injusticia. Pero el Señor nos dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Esa palabra, hermanos, que en el griego es ginosko. Es decir, al adquirir un conocimiento lo vas a entender. Vas a saber, vas a entenderlo. Okay. Y vas a reconocer que mi enseñanza es conforme a la voluntad de mi Padre. ¿Se acuerdan de aquel salmo que dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar? Y luego dice nuestro Dios, sobre ti fijaré mis ojos. Una vez que nuestro Dios nos da a entender algo, nos da a saber y a entender algo, después Él espera que nosotros, hermanos, seamos obedientes a su palabra. Y el Señor nos está diciendo que conocer la voluntad de su Padre es posible. Es posible. Si en realidad usted tiene el deseo de ser parte del reino de nuestro Dios, de todas sus bendiciones, hermanos. Porque al venir a ser parte del reino, venir a ser parte de la iglesia, es venir a ser parte del cuerpo de Cristo también. Efesios capítulo 5 nos habla de que la iglesia es el cuerpo. Y en la iglesia están todas las bendiciones de Dios. Mire lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Todas las bendiciones del Padre, todas las bendiciones de nuestro Dios están en Cristo. Y Cristo, hermanos, su cuerpo es la iglesia, es su reino. Y si usted y yo realmente queremos ser parte de toda esa riqueza espiritual y eterna, tenemos que obedecer a la voluntad de nuestro Dios. Y el Señor nos está diciendo que podemos saberla. De hecho, el mismo Espíritu Santo, hermanos, vendría a revelar aún también todo. En Juan capítulo 16, versículo 13, cuando dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. No revelará la voluntad de nuestro Dios. Lo iba a hacer con los apóstoles y después con la iglesia misma. Por eso el deseo de nuestro Dios, y óigalo bien, mi amigo, mi amiga, mi hermana, el deseo de nuestro Dios, según lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 2 y en el versículo 4, dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de Dios. Esa es la voluntad de nuestro Dios. Es por eso que Él envió a su Hijo. Y mismo el Padre, hermano, nos dice que debemos de oírle a Él, no a nadie más, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Por eso qué importante es que si nosotros realmente deseamos hacer la voluntad de nuestro Dios y entrar al reino de nuestro Dios, hermanos, no confiemos plenamente en los hombres, séase quien éste sea. Acuérdese lo que el apóstol Juan nos dijo allá en 1 de Juan capítulo 4 versículo 1. Probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas andarán por el mundo. Pruébenlos. Cuando dice ahí espíritu, hermano, no se refiere a un ser celestial, a un ser invisible, sino se está refiriéndose a toda persona. Y que tampoco no seamos sabios en vuestra propia opinión. Romanos 12, versículo 16. Acordémonos que muchas veces el pensamiento, nuestro propio corazón, hermanos, nos puede jugar chueco, nos puede engañar. Y sobre todo, hermanos, confiemos siempre en la palabra de nuestro Dios. Entonces, pensemos, ¿es posible que a pesar de tanta confusión que hay en el mundo, pues de hecho Dios, hermanos, Dios no es un Dios de confusión?
El Dios de confusión es Satanás. El Dios de la mentira es Satanás. Juan capítulo 8, versículo 44. Pero es posible que a pesar de toda esta confusión pueda uno conocer la voluntad de Dios. Sí, es posible. Sí, es posible. Y mire, y ojalá y que me preste atención, por favor, y no se preocupe por las cosas del mundo. Ahí van a estar, ¿ok? No piense en las cosas de afuera y ubíquese en esto. Mire lo que vemos. Nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios tal y cual es, si disponemos nuestro corazón a Dios. ¿Qué pasó con esa persona? Ahí usted lo puede ver en Hechos capítulo 8, del versículo del 26 en adelante. Cuando el ángel del Señor le dijo a Felipe: acércate a ese carro que desciende de Damasco, vaya conmigo, para que usted confirme lo que dice la palabra de nuestro Dios y no lo que digo yo. Hechos capítulo 8, y en el versículo 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volviendo sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Isaías capítulo 53. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzó desde esa escritura y le anunció, ¿qué? ¿Su testimonio? ¿Su experiencia religiosa? ¿O le dijo: solamente con que creas que Jesús es el Señor, ya serás salvo tú y tu casa? ¿Le dijo eso Felipe? Felipe le predicó el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la muerte, sepultura y resurrección del Señor, que un día el Señor murió por ti para pagar por todos tus pecados, y que venció a la muerte, resucitando de entre los muertos, y que resucitó para la honra y gloria de nuestro Dios, y que ahora está sentado a la diestra para darte la esperanza de la vida eterna. Amén, hermanos. Oyendo, el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Anteriormente, hermanos, él había ido a adorar a nuestro Dios a Jerusalén, al templo, pero ¿sabe qué? Fue rechazado por ser un eunuco, por ser una persona mutilada de un miembro de su cuerpo, y no se le permitía a una persona así entrar a adorar a nuestro Dios, mucho menos ofrecer sacrificios. Y su entrada se le había prohibido. Por eso ahora decía: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta ahí quedó. Hasta ahí se acabó. Mandó parar el carro. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y se fue contento, gozoso de que había obedecido al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esa era la voluntad de nuestro Padre. Y al obedecer al evangelio fue añadido al reino de nuestro Dios. Él conoció la voluntad de nuestro Dios y fue obediente a ella. ¿Y tú, mi amigo o mi amiga? ¿Serás obediente a los mandamientos del Señor? ¿Por qué cree que el Señor dio esa gran comisión? Y de predicar el evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, mas el que no obedezca, será condenado. Prácticamente la salvación y la condenación dependen de nuestra respuesta al evangelio. Por eso
No solamente tenemos que disponer nuestro corazón a Dios, sino también debemos de confiar más en lo que dicen las Escrituras. Mire, vaya conmigo a Hechos capítulo 17, versículo 10 y al 12. Hechos 17, versículo 10 al 12. Dice la Escritura así. Hechos 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles. La palabra nobles, eugenes, es decir, de buena familia, pero más educados y más atentos. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra, como dice, con toda solicitud, es decir, con toda prontitud, con mucho interés en aprender de la palabra de nuestro Dios, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. La palabra, hermanos, escudriñando, que en el griego es anacrino, implica, hermanos, que ellos investigaban, examinaban exhaustivamente, cuidadosamente lo que decían las Escrituras. Es decir, las Escrituras que tenían eran las antiguas, no tenían la Biblia, hermanos, que era lo que venía leyendo el eunuco, uno de los rollos de Isaías. Ellos tenían también las Escrituras. Ellos no dijeron, es el apóstol Pablo. No, Pablo, tremendo predicador, es un profeta del Señor, lo que él diga es verdad. No, ellos no se confiaron, hermanos, por el hecho de que fuera Pablo. Ellos no se confiaron por el hecho de que Pablo fuera un apóstol del Señor. Ellos no se confiaron completamente en lo que él dijese fuera verdad. No, ellos sacaron las Escrituras y se aseguraron de lo que Pablo estuviese diciendo fuera conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Qué dice la Escritura? Una vez que ellos entendieron la voluntad de nuestro Dios, dice el versículo 12, así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Es decir, también muchos hombres creyeron, hermanos. Implica que ellos fueron bautizados también. La importancia de bautizarse, hermanos, es porque es ahí, en el bautismo, es cuando uno recibe el perdón de los pecados. Hechos capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Dios, cuando tú obedeces al Evangelio del Señor en el bautismo, Dios perdona tus pecados, no los de nadie más. Nadie más, solamente tus pecados Dios perdona. Y cuando Dios perdona, hermanos, Dios olvida. Se dijo una vez que un sacerdote escuchó de una ancianita en una aldea que ella recibía revelaciones de parte de nuestro Dios y quiso asegurarse de que así fuera. Y fue con aquella mujer. Le dijo, he escuchado que tú has escuchado la voz de nuestro Dios, revelación de nuestro Dios. Dijo, sí, dijo la ancianita, en algunas ocasiones. Dijo, pues si es verdad, dile a nuestro Dios cuando Él te llame otra vez, dile que cuáles son mis pecados, para ver si es cierto. Y se fue. Ya después de un tiempito regresa el sacerdote y le dice a aquella mujer, ¿volviste a hablar con Dios? Dijo, sí. ¿Y cuáles pecados te dijo que eran míos? Dijo, bueno, Dios me dijo que le dijera que sus pecados ya los había olvidado. Y es que así es nuestro Dios, hermanos. Cuando Dios perdona, Dios olvida por completo, elimina de su mente todos nuestros pecados. Por eso qué importante es entender la voluntad de nuestro Dios, hermanos. Pero para eso es sumamente importante que dispongamos nuestro corazón a la voluntad de nuestro Dios, pero que también seamos muy cuidadosos, muy celosos en la palabra de nuestro Dios, para que también nosotros nos aseguremos de que lo que se esté diciendo sea de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pedro también nos dice, hermanos, de que debemos estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro a esa palabra que Dios nos dejó. Y por último, no solamente confiemos, hermanos, en la Escritura, sino que también estemos dispuestos a ser obedientes a la palabra de nuestro Dios, oír y entender y creer en lo que dice la Escritura, hermanos, en lo que dice nuestro Dios. No nos pone dentro de la voluntad de nuestro Dios, sino más que todo la obediencia. Todo radica, hermanos, todo está implicado en la obediencia a nuestro Dios. Si es que en realidad usted y yo queremos ser parte del reino de nuestro Dios, del reino de los cielos, y ser parte de toda esa riqueza espiritual, tenemos que ciertamente creer, pero también tenemos que obedecer. Y la voluntad de nuestro Dios es obedecer al Evangelio del Señor. El último ejemplo, en Hechos capítulo 16. Hechos capítulo 16, versículo del 11. Hechos 16, versículo del 11. Zarpando pues de Troas, venimos con rumbo directo a Samotracia, y al día siguiente a Neápolis, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y a una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. En un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo le daba, a lo que Pablo le hacía entender por la palabra de nuestro Dios. Y cuando fue bautizada, y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrar en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. ¿Qué pasó, hermanos, con esta mujer? Si Lidia realmente deseaba hacer la voluntad de nuestro Dios y ser bendecido por nuestro Dios, tuvo que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque lo que predicaba Pablo, hermanos, no era su testimonio, no eran sus experiencias, no eran filosofías y teorías humanas, sino lo que predicaba era Jesucristo y a este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo del 1 al 5. Y decía: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, que es el Evangelio del Señor. Y esta mujer pudo entender la voluntad de Dios, pudo entenderla, fue convencida, fue persuadida, hermanos, por la prédica del Evangelio que le hizo el apóstol Pablo. Y obedeció al Evangelio del Señor y vino a ser parte. Todas las personas que obedecieron al Evangelio, hermanos, fueron incluidos al reino de nuestro Dios, que es la iglesia del Señor. Si usted aún todavía no me cree, léalo con detenimiento en su casa, o denos la oportunidad si usted gusta, y podemos platicarlo, dialogarlo con más calma. Pero en todos los ejemplos del libro de los Hechos, porque ¿sabe qué? Uno de los grandes temas del libro de los Hechos, ¿sabe cuál es? ¿Cómo nace un cristiano? Y en todos los ejemplos de conversión podemos ver cómo es que nace un cristiano. Cómo se cumple con la voluntad de nuestro Dios para ser salvo, para ser añadido al pueblo de nuestro Dios. Por eso le animamos en el Señor, que si usted realmente quiere ser parte del reino de los cielos, parte del reino de nuestro Dios, y desea hacer la voluntad de nuestro Dios, por la voluntad de nuestro Dios es esta: que oiga el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que crea en Él. El apóstol Pablo, mire, el apóstol Pablo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pero también tiene que arrepentirse de todos sus pecados, estar dispuesto a dejar lo malo y aprender a hacer el bien. Hechos capítulo 3, versículo 19: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio, de alivio, de paz.
Pero también tiene que estar dispuesto a vivir una vida consagrada a nuestro Dios, dedicada a nuestro Dios, adorándole y sirviéndole. Lucas 12, versículo 8, todo aquel que me confesare delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero también tiene que obedecer al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y eso es en el bautismo. Romanos capítulo 6, del versículo del 13 en adelante. Si usted hace esto, estará cumpliendo con la voluntad de nuestro Dios. Será parte del reino de nuestro Dios, parte de todas sus bendiciones. Y si permanece fiel al Señor, entonces tendrá un acceso directo a la voluntad del reino de nuestro Dios, a toda su gloria. Le animamos en el Señor a que venga a los pies de nuestro Dios. Mientras cantamos este himno de invitación y meditemos sobre lo que Dios nos ha dado en esta mañana.